Hola a todos, hoy vamos a ver un tema que me estuvieron consultando muchísimo. Nada, mentira, en realidad no me consultó nadie, pero yo tenía ganas de hacerlo. Así que básicamente el tema va a ser el siguiente. Va a ser por qué 0,1 más 0,2 no da 0,3. Ahora les voy a pasar a mostrar. Fíjense esto que estamos viendo acá en Python, ¿sí? Si yo corro este pequeño programa, nosotros imprimimos 0,1 y aparentemente todo está perfecto. Imprimimos 0,2, todo perfecto del lado derecho, vemos que no hay ningún problema, pero cuando queremos hacer 0,1 más 0,2 nos damos cuenta de que el resultado no es exactamente 0,3. Y alguno me podrá decir, no, bueno, pero no te va a dar ningún problema esto. No, pero fíjense lo que pasa cuando yo comparo esta suma con esto otro. ¿Qué esperaríamos todos que diera esto como resultado? Lo más probable es que todos esperarían que dé verdadero y sin embargo da falso, ¿sí? Entonces, un poco la idea es ver por qué pasa esto, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo detrás que hace que una cuenta tan sencilla que debería dar 0,3 exacto termina dando un número como este? ¿Bien? Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Muy probablemente todos ya estuvieron viendo punto flotante y punto fijo. Y muchas veces creen que el problema viene por ahí porque en realidad nosotros usamos una cantidad de bits limitada y por eso... Bueno, eso es una parte del problema, ¿sí? Pero en realidad el problema viene mucho más antes, ¿sí? El problema viene acá, ¿sí? Primero vamos a empezar haciendo una comparación con lo que pasa en el sistema de decimal, ¿sí? No sé si todos sabían que en el sistema de decimal básicamente yo puedo representar cualquier fracción, ¿sí? Siempre y cuando en el denominador yo tenga factores primos de 10, ¿sí? ¿Cuáles son los factores primos de 10? Yo por ejemplo tengo el 2, tengo el 5 y tengo el 10, ¿sí? Básicamente esos son los factores primos de 10. Por lo tanto yo puedo representar decimales de forma exacta que tengan esta forma, ¿sí? Esta podría ser una, esta podría ser otra. Ahí vamos a poner algunos ejemplos también. Vamos a verlo en la calculadora. Por ejemplo, si acá hacemos alguna cuenta, podemos ver que un medio da exactamente 0,5. Podemos hacer un quinto, da exactamente 0,2. Y si hacemos un décimo, da exactamente 0,1, ¿sí? Esto también es válido para las potencias que yo tenga de estos números factores primos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros probamos un octavo, ¿sí? Como un octavo es 1 sobre 2 al cubo, esto debería figurar como un decimal exacto, ¿sí? Entonces vamos a verlo acá. Y fíjense que da 0,125. Bien, ¿qué es esto de los decimales exactos? Bien, los decimales exactos son aquellos que tienen una cola decimal finita, ¿sí? O sea, quiere decir que la parte fraccionaria, ¿sí?, es finita. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son esos casos? Bueno, son justamente en el sistema decimal, son los que estuvimos viendo recién, ¿sí? Son todos los números, o fracciones mejor dicho, que tengan esta forma. Si nosotros probamos otros, como por ejemplo, vamos a probar algunos de los casos que no son decimales exactos. Por ejemplo, podría ser un séptimo. Podría ser, por ejemplo, un tercio también. Entonces, como pueden ver, casos que no están acá, entonces dan todos con infinitos decimales. Bien. Ahora, esto no ocurre en todas las bases. Por ejemplo, si yo quiero representar un tercio en decimal, se van a encontrar que pasa lo siguiente, ¿sí? Que me da este número que está acá. Pero, curiosamente, fíjense lo que pasa cuando yo trabajo en base 3, ¿sí? Vamos a irnos acá a un convertidor de bases, donde yo le voy a pedir que me convierta 0,1 de base 3 a base 10, ¿sí? Fíjense que esto acá es un número que tiene parte fraccionaria finita, ¿sí? Porque es 0,1.
pero al hacer el cambio de base lo que ocurre es que aparece con infinitos decimales, ¿sí? Entonces, en realidad el problema que está de fondo acá principalmente tiene que ver con que al hacer un cambio de base ocurren errores de representación, ¿sí? Esto pasa en el sistema decimal. Yo les acabo de mostrar que un tercio en el sistema decimal no me da un número exacto en la parte fraccionaria, ¿sí? No me da una cola finita de decimales. Pero, sin embargo, ese mismo número yo lo puedo poner en base 3 y sí me da una cola finita de decimales. Bueno, cuando nosotros hacemos conversiones, o mejor dicho, la computadora hace conversiones de números que están en base 10 y los pasa a binario, ocurre un error de representación, ¿sí? Ahora, siguiendo un poco la lógica de esto que habíamos hecho acá arriba, veamos qué números pueden ser representados en binario sin problemas. Dentro de esos números podemos ver que tenemos el 2, ¿sí? Y ahí ya no tenemos mucho más. Por ende, en binario los números que podemos representar son todos aquellos que tengan esta forma, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña prueba para verificarlo. Por ejemplo, vamos a decirle que partimos de base 10 y vamos a ir a binario. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 0,5, fíjense que esto en binario es 0,1, ¿sí? ¿Por qué 0,5? Porque estoy poniendo un medio, ¿sí? Estoy poniendo un medio. Ahora, si probamos otra cosa, como por ejemplo, probamos poner un octavo, ¿sí? Un octavo habíamos dicho que era 0,125. Fíjense que lo puede hacer perfecto. Ahora, si yo pongo un décimo, ¿sí? Que un décimo sería 0,1, fíjense que nos pasa este problema que era el que les comentaba. De hecho, ahí me está cortando, pero en realidad esto tiene más decimales. Así que bueno, en primer lugar, el problema este viene solo por el simple hecho de las conversiones de las bases, ¿sí? Porque muchas veces la gente cree que tiene que ver con el punto flotante y todo eso, y no, en realidad el problema es matemático, ¿sí? Digamos, no necesitamos la computadora para toparnos con este problema. Ya solo por el hecho de hacer el pasaje de decimal a binario, ya ahí tenemos un problema de representación, ¿sí? Bien. Perfecto. Bien. Eso hasta ahí. Ahora el tema es decir, bueno, Fer, pero si usando el criterio que vos me decís, entonces 0,1 tampoco se puede representar perfectamente en el sistema binario, y sin embargo yo acá puedo hacer un print, ¿sí? Pero lo voy a mostrar acá. Sin embargo yo acá puedo hacer un print y esto no se puede representar exactamente en binario. ¿Por qué me lo puedo mostrar bien? Bueno, en realidad es porque la mayoría de los lenguajes de programación, cuando uno imprime un número por pantalla, no te está mostrando toda la cola de la parte fraccionaria, ¿sí? Después de un cierto punto ya no te los empieza a mostrar más. Entonces vamos a forzar a que nos muestre más decimales. Para eso acá tengo un pequeño programa que me va a permitir hacer eso. Vamos a borrar esto por un segundo. Y fíjense lo que ocurre cuando yo lo forzo a mostrar todos los decimales. En realidad 0,1 no era tan exacto como nosotros creíamos. Del mismo modo ocurre con 0,2. Bien. Ahora, alguno me va a decir, no, bueno, pero en realidad... bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar esto y vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Qué pasa si yo imprimo el número este directamente? Fíjense lo que hace. No me mostró toda la parte que hay atrás. Yo tengo que ponerme a borrarle ceros hasta que eventualmente sí me lo va a mostrar, ¿sí? Bien, o sea que en realidad cuando uno guarda una variable 0,1 y 0,2, en realidad por detrás no da exacto. Ya ahí empezamos mal. Pero, ¿qué pasa? Como tenemos tanta representación, ¿sí? Tenemos tantos bits para representar esos números en coma flotante, este error de representación no se nota tanto. Bien, pero el problema... pero ¿qué pasa? Cuando sumamos 0,1 más 0,2, lo que empieza a pasar es que
la cantidad de ceros que aparece no alcanza como para que no se vea el problema que estaba antes. Y ahí se los voy a mostrar. Si yo agarro y copiamos esto, lo pegamos, fíjense que yo lo puedo mostrar tal cual. Si esto hubiese tenido un 0 más, yo no hubiese notado nunca que en realidad por detrás este número tenía una cola infinita de decimales. Bien, pero como justo la suma esa llegó a dar un 0 menos, es que me lo empezó a mostrar y es por eso que me lo muestra así. Bien, perfecto. Así que bueno, la cuestión es que el problema este no es solo de punto flotante. Y lo que quería mostrar es otra cosa. Fíjense qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, introduzco 0,1, ¿sí? Acá me va a mostrar cuál es el número en flotante, ¿sí? Esto acá estoy usando la norma IEEE 754, que es la más conocida que todos usamos para estudiar. Pero fíjense que acá tengo alrededor de 7 ceros, ¿sí? Hasta encontrarme con esto. Y sin embargo, en Python, cuando yo le pido que me muestre este número, fíjense cuántos ceros hay acá en el medio, ¿sí? Claramente son más que 7 ceros, y eso es porque Python usa más de 32 bits para representar los números en punto flotante. Lo más probable es que esté usando doble precisión y demás, y eso hace que el error no se note tanto. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como programadores por este problema? Bueno, básicamente acá hay una página que explica todo esto que les acabo de comentar. Y además, no solo eso, sino que hice una recopilación de este problema, ¿sí? En diferentes lenguajes de programación. Yo esto después se los voy a dejar en la descripción si a alguno le interesa. Acá pueden ver cómo esto en realidad no es algo que ocurre solo en Python. Pueden ver que ocurre en C también, que ocurre en C++, que ocurre en un montón de lenguajes, ¿sí? Esto no es un problema que solo tenga Python. Van a ver que en la mayoría de las implementaciones de los lenguajes está este problema. Así que bueno, y este problema, como ya les digo, como viene de mucho antes, viene de un tema de sistemas de numeración. En realidad, cuando yo lo paso a punto fijo o lo paso a punto flotante, el error ese sigue estando. Entonces, yo ya haciendo el cambio de base, ya ahí empezó todo el problema. Así que bueno, vamos a ver acá algunos ejemplos. Bien, fíjense que acá están los mismos ejemplos que yo hice, pero ¿qué podemos hacer nosotros como programadores para, supónganse que necesito trabajar con una extrema precisión porque estamos trabajando con cosas que tienen que ver con física, con química, estamos trabajando con cosas que tienen que ver con criptomonedas, donde por ahí la parte fraccionaria se usa bastante. Bueno, nosotros como programadores tenemos una biblioteca, generalmente en la mayoría de los lenguajes, que se llama Big Decimal, ¿sí? Por ejemplo, acá yo voy a mostrar una que es para Node.js, pero tranquilamente para todos los lenguajes hay como una versión de Big Decimal diferente, que te permite trabajar con números en punto flotante, pero que no tenga este problema de representación, ¿sí? Obviamente para lograr esto, lo que hace por detrás es tratarlo como una cadena de texto y solo hace la conversión cuando necesita y lo hace de una forma tal que no aparezca el error de representación. Y ahora ustedes me van a decir, pero escúchame, entonces ¿por qué no arreglaron esto hace mucho, digamos? Porque claramente esto del punto flotante y este método de conversión de números ya viene desde los años 80 y seguimos todavía arrastrando este problema. La respuesta es sí, pero también hay que entender por qué, digamos. Nosotros seguimos arrastrando este problema, pero en realidad, para la mayoría de las aplicaciones que nosotros vamos a estar programando, este error de representación es casi ínfimo. ¿Y cuál es el problema? Si nosotros utilizamos estas bibliotecas de Big Decimal, estamos resolviendo este problema mediante software. Entonces, usar Big Decimal hay que tratar de evitarlo porque justamente gastamos mucho más procesamiento que si lo trabajásemos en punto flotante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el punto flotante lo puede trabajar el procesador a nivel de hardware, lo trabaja, ¿sí? De hecho puede hacer operaciones entre números de punto flotante sin necesidad de hacer el pasaje completo, ¿sí?
En cambio, cuando nosotros los guardamos en Big Decimal, necesita hacer un montón de cosas por detrás, por medio de software, que hace que la conversión sea muy lenta. Y solamente se justifica cuando realmente la aplicación que tenemos que hacer lo amerita. Ya dije, temas económicos, temas que tienen que ver con física, química, que se necesitan realmente una parte fraccionaria bastante larga. Así que bueno, básicamente ese es el tema que quería mostrarles hoy. Espero que les sirva como programadores y que si en algún momento se topan con un problema como este, sepan que hay alternativas para poder sortearlo, pero que no siempre conviene usarlo por justamente problemas de performance. Espero que el video les haya gustado y si tienen alguna pregunta me lo dejan en la caja de comentarios. Adiós.